A balazos y con rehenes como escudos humanos. Un violento asalto impactó a la comunidad de Galvarino. Hay un carabinero herido y 2 detenidos. Presidente Piñera esperará la resolución de la Contraloría antes de continuar con el nombramiento de su hermano como embajador en Argentina. Impacto en México por 3 estudiantes de cine brutalmente asesinados por narcotraficantes. Sus cuerpos fueron disueltos en ácido. ¿Cómo les va? Un gusto como siempre recibirlos en medianoche. Comenzamos en vivo inmediatamente con las informaciones. Un violento asalto cometieron delincuentes en una caja de compensación en Galvarino, región de la Araucanía. Tomaron a 2 rehenes como escudos humanos. Hubo disparos, heridos y detenidos. ¡Síganlo, güey! ¡Síganlo, síganlo! Me dispararon en las piernas con una UCI. Yo todavía me encuentro en el lugar. Suéltalo, suéltalo. Unos balazos y un carabinero parapetado aquí en el kiosco que está ahí. Nos vimos obligados a ceder. Fueron segundos interminables para los 3 trabajadores de la caja de compensación Los Héroes de Galvarino. 2 de ellos fueron secuestrados por los hasta ahora 4 individuos que habrían participado del asalto. En videos grabados por los propios habitantes de la comuna, se puede apreciar el momento en que los antisociales salían con los rehenes y con 79 millones de pesos. Atináis a hacer lo que te dicen, o sea, el momento que te muestran armas, sería hueón arriesgar la vida. Del otro lado de la calle estaban 2 carabineros, los que intentaban repeler los disparos sin herir a ningún rehén. Salen los delincuentes intimidando a carabineros, utilizando a estas 2 personas de la caja de compensación como escudos humanos. Y así todo, utilizando a las personas como escudo humano, ellos hacen uso de sus armas en contra de carabineros y ahí es donde resulta lesionado el cabo Navarrete. René Alejandro Navarrete López fue herido en sus 2 piernas por una pistola ametralladora calibre 9 milímetros percutada por uno de los sujetos. Como en la película lo llaman, pues. Y con mucho miedo se veían los rehenes y en cualquier momento nosotros pensamos que había un disparo y algún muerto. De hecho, Marco Antonio Domínguez es quien decide grabar este video, uno de los registros más claros del actuar de los antisociales, ahora pieza clave para la investigación. Veo cómo sacan a los rehenes, boche, grito y un carabinero parapetado allí. Y yo dije, esto parece película. Se inició una persecución de a pie que culminó en el lecho de este río donde fueron ubicados los 79 millones de pesos en efectivo y donde Carabineros detuvo a 2 de los asaltantes, José Rodrigo Cáceres de 40 años y Víctor Adelino Yanquileo de 42, este último sindicado como activista de la CAM. Tenemos información que uno de los detenidos está vinculado con la CAM. Esa es la información. ¿Cuál es el vínculo? ¿Por qué hacen esa conclusión, digamos? Porque es comunero de la CAM, porque tiene antecedentes al respecto. Incluso fue una persona acusada en el atentado al fiscal Elgueta en la 8ª región. Dichos que confirmó el propio Víctor Yanquileo cuando salía del hospital. ¿Alguna declaración, estimado? ¿Algo que decir? Me torturaron. ¿Te torturaron? Sí. ¿Esto tiene que ver con el conflicto mapuche, Víctor? Sí. Sin embargo, esas declaraciones fueron desmentidas por la CAM. En un comunicado señalaron que niegan toda participación de su organización en los hechos ocurridos en Galvarino y enfatizaron en que Yanquileo posee un vínculo familiar con uno de sus dirigentes, pero que no existe ningún tipo de otra relación. El ministro de Salud y el intendente de la Araucanía visitaron al cabo primero herido a bala antes de su traslado a Santiago. Él siguió, a pesar que estaba herido, en el episodio, porque él decía que tenía una obligación como carabinero de llegar hasta el final. El gobierno anunció tomar acciones legales en este asalto frustrado que la caja de compensación Los Héroes rechazó, un atraco que generó un impacto absoluto en los habitantes de la comuna de Galvarino. Un seguimiento de meses se permitió terminar con una banda especializada en el robo de celulares. Se hacían llamar los Vaqueros del Centro y quedaron en prisión preventiva por 60 días acusados de robo con fuerza. Se hacían llamar los Vaqueros del Centro, aunque por la forma en que actuaban deberían haberse puesto los Corraleros. Sin pudor alguno, literalmente acorralaban a sus víctimas para después de golpearlas y amenazarlas, llevarse sus teléfonos y billeteras.
Samuel fue su última víctima antes de que la banda fuera detenida por carabineros. Inmediatamente se abalanceaban sobre mí, con ninguna intención ni siquiera de hablar o decirme esto es un asalto, sino inmediatamente a golpearme. Durante 3 meses, noche tras noche, la policía uniformada siguió sus pasos hasta que, después de que asaltaron a Samuel, cuando ya estaban escapando, lograron sacarlos de la calle. Arrancaron y siguieron caminando como si nada, y a la salida del metro encontraron a esta señora, que también fue un asalto con mucha violencia hacia ella también. Hasta ahora hay al menos 5 víctimas identificadas, pero no dudan que podría haber muchas más. Este grupo de personas era violento, intimidaban, golpeaban y empujaban a las víctimas hacia las murallas y procedían a un registro. Que eso es lo que es llamativo en este caso particular del modo operandi, estos antisociales que sustraían las especies a las personas que intimidaban. Este tipo de delitos es de los más estelares, no solo en el centro de Santiago. Providencia y Estación Central terminan de armar este eje por donde todos los días pasan en torno a 5 millones de personas. Donde hay grandes aglomeraciones de personas, siempre hay este tipo de delitos que son característicos de la aglomeración. Lo que buscan son preferentemente celulares, una presa fácil, de rápida reventa y de alto valor comercial. Por lo mismo, muchos prefieren restringir su uso en espacios públicos. No lo uso. No lo uso en la calle. ¿Y por qué razón no lo usa? Porque por lo mismo me lo pueden arrebatar. No usarlo si no es necesario, y si es necesario andar con cuidado, ¿no? O meterse a algún local, no sé, eso. Acá. Lo tomo de acá. Ahí. De ahí lo agarro y hablo. Este 2018, estos mismos 3 municipios decidieron trabajar coordinados para atacar estas bandas que se esconden entre el comercio ambulante, aunque recién comenzaron, ya están viendo resultados. Hemos logrado también desbaratar distintas bandas que operan en el sector, pero también son bandas bastante dinámicas, son bandas que se cambian de comuna, son bandas muchas veces que operan en distintos sectores. Son delitos de oportunidad, como usted bien señala, son el lanzazo, ¿no es cierto?, o el robo con intimidación, ¿no es cierto?, rápidamente que el delincuente aborda a una persona, a un transeúnte cualquiera. Los vaqueros del centro, que mejor deberían haberse llamado los corraleros, no son los primeros en caer y tampoco serán los últimos, dicen desde estas comunas. Preparan acciones contundentes para bajar aún más el número de robos. Los detenidos de esta oportunidad, 3 ciudadanos peruanos, 2 de ellos con residencia en Chile y antecedentes criminales, fueron formalizados por robo con violencia e intimidación. Quedaron en prisión preventiva por los 60 días que durará esta investigación. Un polémico desalojo se produjo esta noche en una toma de la comuna de San Bernardo. El terreno en cuestión pertenece al ejército. Joaquín Aravena nos cuenta detalles de esta información. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Felipe. Así es, momentos bastante complicados que se vivieron en horas de esta tarde noche ahí en el sector sur de la región metropolitana, en el Camino del Mariscal, en la comuna de San Bernardo, y en la toma que se le conoce a todos como el campamento Elena Prisinger. Lleva algún tiempo ahí emplazado en un sitio eriazo, el cual desconocían ellos al menos su propiedad. Sin embargo, durante esta jornada emanó de manos de la gobernación del Maipo una notificación para que ellos fueran desalojados desde este lugar. 35 familias que se encontraban apostadas nada menos que en unos terrenos que corresponden y pertenecen al ejército. Por lo tanto, se le derivó hágase cumplir de alguna forma al personal de la 14ª comisaría de la comuna de San Bernardo, y fue así que esta tarde-noche llegaron hasta ese lugar para desalojar entonces a estas 35 familias. Dice que fue algo paulatino, que ellos ya lo veían venir, que el municipio poco a poco ya no les fue a dejar más agua potable, por ejemplo, retiraron los estanques que tenían ubicados al interior del campamento. Por lo tanto, ya la intuición les decía que se venía esta situación de desalojo que se cumplió esta tarde y a la cual ellos se resistieron, realizaron barricadas, hubo fogatas, tuvo que llegar fuerzas especiales también para intentar calmar un poco los ánimos, lo que fue bastante difícil. La verdad es que estas familias están muy afectadas por toda esta situación, no tienen dónde ir, que es lo más problemático, lo más grave de toda esta situación. Por supuesto, el municipio ya ha sido notificado de esto y queda de alguna forma la duda pendiente si es que el municipio los va a ayudar de alguna forma también a reinstalar en alguna otra parte. La verdad es que ellos quedaron de brazos cruzados luego de este desalojo que se llevó adelante ahí en el campamento Elena
Prisinger en el Camino del Mariscal en la comuna de San Bernardo. Pasemos a escuchar algunas de las palabras de los propios pobladores ahí del campamento y también lo que nos dijo Carabineros y la autoridad. Nosotros estamos protestando por darle un techo a nuestros hijos. Imagínense, nos dejaron de entrar al camión del agua hoy día. Es tristeza, queremos justicia, que se haga presente la presidenta, el alcalde de este lugar. La idea, hay una legislación establecida para esto y sin embargo no se cumple. Deben notificar los decretos, deben proceder conforme a la ley y la ciudadanía está esperando que eso se haga. Estas personas están organizadas desde hace mucho tiempo esperando que alguien los convoque a una solución habitacional. Trajeron un documento carabinero que trae la fecha errónea y aparte trae la dirección de Cerro Negro. Y acá si usted ve la dirección que es allá, es el Mariscal 1860. Se evacuó por parte de la gobernación una orden de desalojo y Carabineros por lo mismo se debió constituir. Nos encontramos con unas 35 familias que ya estaban instaladas con vivienda de material ligero que habían levantado con sus respectivos cerros perimetrales. Así que Carabineros le dio cumplimiento a lo que se había ordenado por parte de la autoridad administrativa. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al sur del país porque el paradero de Sonia Avendaño, de 65 años, es todo un misterio hace más de 40 días. Ya, a ella se le perdió todo el rastro el pasado 13 de marzo. Ella salió de su casa y la verdad es que no regresó más. Su familia está desesperada, principalmente porque se han realizado todas las denuncias correspondientes a la Fiscalía Local de la comuna de Frutillar, también a la Policía de Investigaciones, y ellos acusan de alguna forma que hay una investigación poco ágil por parte de la policía, del Ministerio Público, para encontrar a la señora Sonia Avendaño, de 65 años. La verdad es que también hay bastante incertidumbre porque ellos tienen bastantes dudas y esto tiene que ver con que en el día 23 en que se encontraba desaparecida esta mujer, se suicidó su pareja, fue encontrado en su domicilio, algo que de alguna forma abre las dudas. Se encontró una carta que él dejó, sin embargo no hacía alusión alguna a lo que le estaba sucediendo, solo que se sentía solo mayormente. Si tiene alguna conexión o no con la desaparición de Sonia Avendaño, la verdad es que está en manos del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones. Para esta familia es todo una interrogante lo que ha pasado entonces con esta mujer en la comuna de Frutillar. Pasemos a escuchar lo que dicen ellos desde el sur del país. Ella salió de su casa en camioneta con la persona que ustedes ya saben que está fallecida. Con él salió. Esa fue la última vez que se vio mi mamá, pero fue con él. Que él la subió la bicicleta atrás y salieron de la casa, los dos. Existen antecedentes, entre ellos muchas versiones, las cuales indican que se vio a la desaparecida acompañada de su expareja arriba de la camioneta con dirección al camino a Puerto Octay. Por eso estamos acá, a objeto de poder cerrar tal vez esa línea investigativa. Bien, y ojalá que se sepan pronto noticias entonces de la señora Sonia Avendaño, de 65 años, en la comuna de Frutillar, y para tranquilidad también de toda su familia, Felipe, ahí en el sur del país. Sí, pues ojalá por la familia que se sepa lo antes posible dónde está esta mujer. Gracias, Joaquín, que esté muy bien. Igual, chao, chao. Tras la gran explosión, el actuar del prevencionista de riesgos del Sanatorio Alemán de Concepción sigue en la mira. Familiares de las víctimas aseguran que la tragedia pudo haberse evitado. ¡Les dije! ¡No entren! Son los segundos inmediatos tras la explosión. En ellos se ve al hombre de la polémica, el prevencionista de riesgos del Sanatorio Alemán, que minutos antes había ordenado el reingreso de los funcionarios. ¿Sabes qué? Esta cagada fue solamente el Pato Canales. ¿Por qué? El Pato Canales, el prevencionista. Tiene toda la culpa esta cagada. Para mí es trágico, o sea, ver que lo que ocurrió fue algo que se podía haber evitado. O sea, a todas luces aquí se cometió una negligencia. Tras despedir a su hija la tarde de este lunes, Víctor recién se enteró del video que el mismo día de la tragedia se viralizó en redes sociales. Tanto para él como para el pololo de Alexandra, la muerte de ella y otras dos personas pudo haberse evitado. Tenía que haber ingresado, o sea, haber venido personal especialista que revisara y que dijera si saben que sí se puede entrar o no. No descartan iniciar acciones legales en contra del sanatorio o de Patricio Canales, el cuestionado prevencionista del recinto.
Su rastro es una incógnita. Con mucho respeto a las personas que fallecieron, a sus familias, no hago declaraciones y más aún que estoy en proceso investigativo y acá en la PDI. Es el jefe de prevención de riesgos del sanatorio, recinto del que sigue siendo funcionario. Está con licencia médica en este momento. Cada uno de los que estuvieron ahí también eventualmente pueden haber tomado decisiones de las que a lo mejor no las volverían a hacer o las miran con la distancia y les dan otra visión. Yo lo encuentro desafortunado. Un error que también pudo costarle la vida a Camila Pérez, trabajadora del Starbucks, quien junto a Alexandra eran las únicas funcionarias presentes a esa hora. La joven de 23 años es la herida más grave que dejó la explosión, con quemaduras en el 44% de su cuerpo. Está conectada a un respirador mecánico, está siendo sometida a todo el soporte intensivo habitual en estos casos. Está sedada, ya ha sido vista por todos los equipos quirúrgicos que van a tener participación en los próximos días, especialmente cirugía plástica. El sanatorio funciona al 50% de su capacidad. En instalaciones contiguas deberán reacomodar a los funcionarios de los edificios dañados, al mismo tiempo que esperan la autorización para evaluar en la zona cero la posible demolición de algunas estructuras. Y hay malas noticias para el Transantiago. El índice de evasión se disparó durante el verano y aumentó casi en 5%, una cifra rara según el gobierno, que anunció cambios en el sistema de medición. Hace casi 5 años que la evasión no baja del 20% y ahora se volvió a escapar. Después de un 2017 auspicioso en que el índice cayó más de 10 puntos, el relajo veraniego, donde la fiscalización se redujo en un 57% y la tarifa aumentó 20 pesos, empujó los números hasta un dañino 28,5%. Es muy raro que después de que en un año disminuyó 10 puntos el índice de evasión, en 3 meses aumente 5. ¿Es confiable un índice tan irregular donde un inspector incógnito viaja en 70 de los 377 recorridos y elabora trimestralmente la muestra? No es entendible en una ciudad moderna que sea el propio Ministerio de Transporte quien se fiscalice a sí mismo. Por lo tanto, nosotros deberíamos avanzar hacia una conversación público-privada en el cual se genere una situación similar quizás a lo que ocurre en el panel de expertos, donde hay una institución con credibilidad que permita monitorear tanto la evasión como otros índices operacionales. Yo creo que es una cifra creíble que va de la mano de, como decía antes, principalmente el alza de tarifa que condiciona usualmente pics de evasión cuando se producen y además esta eventual menor fiscalización que se produjo durante el primer trimestre en el periodo estival. La forma de medir se mantiene inalterable desde el 2013 y a la ministra Hut no le gusta. Su propuesta es que el INE de manera independiente mida la evasión. Dado que vamos a hacer otros cambios en el sistema, se abre la oportunidad de mejorar esta medición también y hacerla externa, que sea algo para hacer una figura como es la canasta del IPC, que mide siempre lo mismo y siempre con una misma metodología. Para dar mayor transparencia me parece, por lo tanto, bien esta propuesta de la ministra de que el INE o algún ente externo se haga cargo de la aplicación de la metodología, porque eso le va a dar más tranquilidad a las personas que todavía tienen dudas de ella. Pese a que los torniquetes han sido la mejor arma para combatir a los evasores, la falta de control es evidente. Mano dura. Fiscalización, vamos, todos los días, a cada rato. A cada rato, démosle. Así simple. Yo llevo 5 años aquí en la empresa, me han fiscalizado 2 veces. De 100 pagan 20. Y Carabineros cuando está, uno para y lo hacen avanzar, no hay fiscalización. Si no hay carabineros, los inspectores del ministerio no se suben a las micros por temor a agresiones. Y como el combate a la delincuencia es la prioridad del país, cuesta realizar operativos conjuntos. ¿Se imagina pagar el pasaje de metro simplemente acercando la tarjeta de crédito? Bueno, ello ya es posible en Valparaíso, el primer lugar de Chile que tiene marcha blanca, un sistema que se espera llegue después a Santiago. Son miles los pasajeros que a diario viajan en Metro Valparaíso. Acostumbran a hacer la fila para cargar su tarjeta o si tienen saldo a pasarla directamente por los torniquetes hasta que el monto llega a 0.
forma de pago que cambió desde hoy gracias a la tecnología ABT, donde el dinero en efectivo queda en el pasado. ¿Qué consiste esto? Ustedes ven acá, tengo una tarjeta Mastercard que la vamos a acercar a este torniquete y se va a encender una luz e inmediatamente yo voy a pasar. Podrías hacer todas las transacciones, digamos, durante un día, viajar, y al final del día se procesan todas esas transacciones y se valorizan. Finalmente, el procesamiento de las transacciones se envía a la entidad bancaria y la entidad bancaria hace el pago, digamos, directamente a Metro Valparaíso por los servicios prestados, digamos, a esa persona. Tarjetas de créditos emitidas por distintas casas comerciales y bancos que solo deben tener este sello. Moderna tecnología que ya se aplica en las principales ciudades del mundo y que por primera vez llega a Chile. Existe, Mastercard ha desarrollado funcionalidades muy parecidas. El Metro de Londres hoy día funciona con un Open Loop en Singapur y Nueva York. Serán 6 meses de marcha blanca con miras a implementarla en la capital, pero que no elimina los actuales sistemas de pago como la tarjeta de prepago que vende Metro Valparaíso o Samsung Pay, donde los usuarios ya pueden pagar con su smartphone. Estamos trabajando en ello para efecto de exportarla para el uso, por ejemplo, de la TNE. Va a poder acceder al metro directamente sin tener que portar una tarjeta distinta a la TNE. El 90% de los plásticos emitidos por Mastercard en el país ya son tarjetas sin contacto que permitirán su uso en este medio de transporte. Primer paso para habilitar este sistema de pago en buses y taxis y que nos deja cada vez más cerca de cancelar a través de los celulares. Internacional. Acompañado de su esposa Melania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y a su esposa Brigitte para una cena de Estado con la que cerraron una jornada de negociaciones entre ambas naciones. La cena, que incluyó al vicepresidente norteamericano Mike Pence, empresarios, deportistas y otros miembros del gobierno, cerró una jornada marcada por elogios y efusivos abrazos entre ambos líderes. Incluso en un momento, Trump bromeó y comenzó a limpiar la chaqueta de Macron, provocando la risa de los dos mandatarios. Ambos presidentes anunciaron que están en vías para superar su desacuerdo respecto a Irán con la idea de un nuevo acuerdo nuclear, aunque no dieron mayores detalles. Macron es el primer líder extranjero que ha recibido con honores por la gestión del mandatario estadounidense. 3 estudiantes de cine que fueron secuestrados el 19 de marzo fueron torturados y asesinados por una célula de narcotraficantes del estado de Jalisco, en México. Los criminales intentaron borrar evidencia disolviendo los cadáveres en ácido sulfúrico. Según la Fiscalía, los autores son miembros de la organización Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles de narcotráfico más poderosos actualmente. Habrían confundido a los jóvenes con miembros de una banda rival. Los estudiantes fueron secuestrados cuando regresaban a sus hogares tras realizar una filmación en la localidad de Tonalá. En el camino fueron interceptados y detenidos por hombres armados que se hicieron pasar por miembros de la Fiscalía. El Reino Unido está conmocionado con la historia de Alfie Evans, un niño de casi 2 años que sufre una enfermedad neurológica degenerativa y que fue desconectado de las máquinas que lo mantienen con vida por una orden judicial. A esto se suma que la justicia británica determinó que Alfie no está autorizado para viajar a Italia. Sus padres fueron recibidos por el Papa Francisco en Roma y un hospital de dicha ciudad estaba dispuesto a recibir al niño. Los médicos que lo atienden consideran que su condición es irreversible y por eso decidieron suspender todo tipo de tratamiento en contra de la voluntad de sus padres. Los médicos advirtieron que tras desconectarlo, no sobreviviría más de unos minutos, pero lleva más de 16 horas respirando de forma autónoma. Su padre solicitó darle agua y oxígeno, a lo que accedió el centro de salud. Volvemos al país y el presidente Sebastián Piñera congeló la designación de su hermano Pablo como embajador en Argentina. Ello a la espera de que la Contraloría se pronuncie sobre el requerimiento que presentaron parlamentarios de oposición que consideran que el nombramiento infringió la ley. Era la primera aparición pública tras su polémico nombramiento como nuevo embajador en Argentina. Una designación que aún generaba ruido, pese a que el gobierno intentaba dar por superado el tema. ¿Es ilegal el nombramiento de su hermano? ¿Qué le parece la actitud de la oposición, presidente? Oiga, hablan todos al mismo tiempo. Y es que al mismo tiempo que su hermano Pablo presentaba un libro del CIEPLAN en la Universidad de Talca, el Partido Comunista y el PS llegaban hasta Contraloría para que se revise el nombramiento del nuevo embajador en Argentina. Acá es claro y evidente que se ha cometido una ilegalidad
aparte de algo que estéticamente se ve mal, esto es ilegal y Piñera, con un mínimo de cordura, debería echar para atrás en este nombramiento y evitarse un bochorno de proporciones. Señor Piñera, ¿cómo está? Buenos días, queríamos preguntar. Queríamos preguntarle por estas acusaciones de nepotismo en su nombramiento como embajador en Argentina. Mire, Pastor, antes que nada, muy buenos días. No haré ningún tipo de comentario sobre el tema. Es una persona de excelencia profesional, una persona transparente, confiable y por lo tanto muy calificada para un cargo para el cual ha sido nombrado. Apoyos a Pablo Piñera a los que de manera inesperada se sumó este martes su hermano Miguel. Mi hermano Paulo, compadre, lejos se lo merece, el más simpático de los Piñeras. ¿El más simpático, Pablo, más que José? A mi hermano José lo vamos a mandar embajador a Siria. ¿A Siria? Oye, dicen que... Sonriente en sus últimos días como director ejecutivo del CIEPLAN, menos diplomático para responder a los cuestionamientos. No haré ningún tipo de comentario sobre el tema. Muchas gracias. ¿Ha pensado en dar un paso al costado para evitarle un problema político al gobierno? Pero a pocas horas de que Pablo Piñera asumiera la representación chilena en Buenos Aires, mediante un comunicado el presidente Piñera paralizó la designación, afirmando que esperará el pronunciamiento de la Contraloría antes de proseguir con el nombramiento. Teníamos algo de razón los que hemos impugnado y hemos cuestionado esta decisión bastante extraña, y creo yo que el presidente ahí recién vino a darse cuenta de que iba sin duda a sufrir una derrota. De esta manera, el mandatario viajará este miércoles a Argentina, donde el puesto de embajador permanece vacante. En el marco del llamado Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, 6 ministros llegaron hasta Temuco. Fueron los ministros de Desarrollo Social, Economía, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Bienes Nacionales, los que participaron en las jornadas de las reuniones que forman parte de la puesta en marcha del Plan Araucanía del actual gobierno. La propuesta trabajará en conjunto con las autoridades locales, ejes como el desarrollo integral de la región, el reconocimiento de la diversidad y la voluntad de diálogo en pos de conseguir la paz en la zona. Hay, digamos, un plan Araucanía que nosotros lo que quisiéramos es incrementar, mejorar, adecuar a la situación actual. Y eso va a dar como resultado, ¿no es cierto?, cambios en los financiamientos si son necesarios. Bueno, ha habido 2 o 3 planes Araucanía antes. Esto tratamos de que sea un plan impulso con fechas acotadas y con temas acotados. Acá no vamos a hacer nosotros un mamotreto de 200 páginas, sino que lo que queremos es hacer cosas específicas y puntuales. Molestia generó el particular rayado de cancha que realizó la máxima autoridad del Ministerio Público. Jorge Abbott dijo que en los casos de financiamiento irregular de la política, los fiscales deben ser diligentes con investigaciones que afectan a los parlamentarios. El primer sorprendido fue el presidente Sebastián Piñera, porque esta es la primera visita del mandatario al edificio que desde 2017 cobija la Fiscalía Nacional. Pero con el pasar de los minutos no fue el único, pues en medio de su tercera cuenta pública, Jorge Abbott lanzó este rayado de cancha a los fiscales. Eso a 4 meses de la renuncia de Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, luego que el Ministerio Público ofreciera salidas alternativas en casos como Penta y SQM, evitando las sanciones penales. Acá no hay espacio para intereses ni protagonismos personales. Somos una institución jerarquizada, buscando la mejor y oportuna solución al conflicto penal, ajenos a todo protagonismo y populismo. Quienes no lo entiendan así están en la institución equivocada. Pero Abbott fue más allá en su mensaje a los fiscales, especialmente en los bullados casos de financiamiento irregular de la política, que hicieron desfilar a más de un dirigente político por los tribunales de justicia y que, entre otros, terminó con varios de ellos formalizados y en algunos casos, como el de Iván Moreira, desaforado e impedido de ejercer como senador. Por ello, Jorge Abbott llamó a tomar conciencia. Debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos, y menos aún si deben ser investigados, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular. En definitiva, no se trata de manera alguna de un ejercicio de protección de personas tildadas de más poderosas, sino de resguardar
la voluntad popular expresadas en las urnas. A través de Twitter, el exfiscal Carlos Gajardo afirmó que esto evidencia que para la máxima autoridad del Ministerio Público existen dos sistemas penales, uno para los ciudadanos en que hay que ser duro con ellos y otro para los parlamentarios que debe ser con responsabilidad. El fiscal debe actuar en razón del mérito de los antecedentes que tenga en su investigación y no debe inhibirlo el hecho de afectar una determinada mayoría parlamentaria. Vamos a actuar con rigurosidad en toda causa o investigación penal, cualquiera sea la persona investigada. En todo caso, Abbott propuso establecer la delación compensada en los delitos de corrupción, aumentar el plazo de prescripción en los delitos electorales y afirmó que los actos delictuales serán investigados, vengan de donde vengan. A esta hora tenemos una temperatura de 10,2 grados. Hoy miércoles Santiago estará despejado con una máxima de 27 grados. Punta Arenas estará nublado con chubascos y una máxima de 9 grados. Un gusto como siempre haber estado con ustedes. Sigue las informaciones toda la madrugada en Canal 24 Horas.